Solo un breve resumen. Segunda de Pedro 1, escrito de Pedro. ¿Sobre qué escribe? Nos cuenta lo que el Señor le enseñó a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. El Señor los llevó allí, les mostró su gloria y les enseñaron cómo entrar en ella. Así que Pedro dijo en el capítulo 2, versículo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a gloria y a virtud. ¿Cuántos son llamados a gloria? La gloria es el carácter y la naturaleza de Dios. La gloria de Dios es el amor de Dios. ¿Lo recuerdan? Es muy importante. La naturaleza de Dios es amor. Su sustancia es luz. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 4:16. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios. A medida que crecemos en amor, crecemos en la luz de Cristo que llevamos. Y el esplendor radiante de la naturaleza del amor es la gloria de Dios. La iglesia está llamada a eso. Y cuando caminamos en la dimensión de la gloria, es la dimensión donde lo que sucede en el cielo se hace en la tierra. A donde quiera que Jesús iba, llevaba el reino de Dios. La voluntad de Dios se hacía en la tierra a través de él en todas partes. Así que Dios va a tener una compañía en el fin de los tiempos que caminará en la dimensión de la gloria. De eso trata segunda de Pedro. Él dijo, Él nos llamó a gloria y a virtud, por medio de las cuales nos ha dado grandes promesas, para que por ellas participéis de la naturaleza divina, tras huir de la corrupción del mundo por los malos deseos. Al llamarte a su gloria, Él te dio promesas para que vivas en su naturaleza divina. ¿En verdad? Eso es amor. Así que ahora tenemos trazado ante nosotros hacia dónde vamos. No decimos, Señor, envía tu gloria, envía un avivamiento. Decimos, Señor, llévame a la hermosura de la santidad, llévame al amor de Dios, llévame a la pureza del Espíritu Santo. Esa es la dimensión de la gloria. Así que, por ser llamados a ella, añadan con diligencia a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Paciencia. A la paciencia piedad. Piedad, afecto fraternal y amor. Si esto abunda en vosotros, no seréis inútiles ni estériles al conocerle de Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección. Muchos son llamados, pocos son elegidos. La elección es ser elegido. Así que ser elegidos para el mandato de Dios en el tiempo del fin, elegidos para caminar en la dimensión del reino. Ser elegidos depende de nosotros. No es, oh, Dios los eligió a ellos y a ellos. Él quiere elegir a todos. Pero depende de nosotros asegurar nuestro llamado y elección. Así que todos somos llamados, pero los que responden al llamado, los que creen y ponen en práctica, son los elegidos. Los que siguen al Cordero son llamados fieles y elegidos. La razón por la que las personas son fieles es porque están llenas de fe, lo que significa que creemos en sus promesas y comenzamos a caminar hacia ellas. Por lo tanto, la fe y la obediencia no pueden separarse. Cuando leemos Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, la tierra prometida es un tipo y una sombra de nosotros entrando en unión con Cristo. La tierra prometida era una tierra de reposo. Él dijo, expulsaré a tus enemigos y te daré descanso. Pero ellos no llegaron a entrar en la plenitud de ese reposo. ¿Por qué? Por incredulidad. Volveré sobre ese punto más adelante. Luego dice, por desobediencia. Bueno, ¿cuál de las dos es? La fe da como resultado la obediencia. La incredulidad da como resultado la desobediencia. Así que creemos y lo ponemos en práctica.
Él dijo, Él os ha dado preciosas y grandísimas promesas. Más adelante en el capítulo dice, esta es una palabra profética. Dijo, tenemos esta palabra profética confirmada cuando oímos hablar desde la magnífica gloria. Cuando estábamos en el Monte Santo, oímos al Padre confirmar esta palabra al decir, este es mi Hijo amado, oídle. Dijo, llamados a la gloria, sumad a vuestra fe virtud, ciencia y templanza. Todo conduce a caminar en el amor. Dijo, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. ¿Por qué pensamos que siempre vamos a seguir pecando? Es una gracia falsa y engañosa, una doctrina distorsionada que enseña a las personas que están justificadas. Ahora lo tengo todo y sin importar cómo viva, la gracia me cubre. Esa no es la gracia verdadera. La gracia verdadera obra en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. La gracia verdadera nos instruye a negar la impiedad y a vivir con sobriedad y justicia ahora mismo. La gracia verdadera nos ilumina, inspira, nos empodera. La gracia verdadera nos lleva a vivir Romanos 6:14 que dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso es gracia. Así que Él está diciendo, haced esto y nunca tropezaréis. Dios va a levantar en los últimos días a personas que no tropiecen. No por nosotros, sino por nuestra fe en Dios. Fe que se pone en práctica. Él dijo esta palabra profética. Recuerden que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan al Monte Santo. Les mostró la gloria de Dios que ya estaba en él. La gloria de Dios está en ti y en mí ahora mismo. El único obstáculo para que la gloria de Dios brille soy yo. El diablo no es nuestro mayor problema. Este es el mayor problema. Todos hagan esto. Ahí lo tienen. Pero la infinita gracia de Dios es mucho más grande y poderosa. Dios puede tomar a la persona más débil y convertirla en el santo más fuerte. Él dijo, hagan esto. Y dijo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Fuimos testigos oculares en el monte. Oímos al Padre confirmar esta palabra profética. ¿Qué palabra profética? Estáis llamados a gloria, así que haced estas cosas y se os concederá amplia entrada para caminar en la dimensión del reino. Él dijo, y quien haga estas cosas, ¿hacer qué cosa? Practica la virtud, el conocimiento, el dominio propio, hasta alcanzar la meta. Timoteo 1:5 define el amor, amar a Dios de corazón y al prójimo como a uno mismo. Siento que vuelvo a predicar lo mismo, solo quería resumir. A veces mis resúmenes se alargan demasiado, pero está bien. Él dijo, nosotros no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Fuimos testigos oculares cuando el Padre confirmó la palabra. ¿Qué importancia tiene una palabra cuando se enseña y Dios abre los cielos, se inclina y dice, escuchadle? Pueden leerlo en 2 de Pedro. Él dijo, hacéis bien en prestar atención a esta palabra. Guárdala en tu corazón hasta que Jesús les mostró la gloria que había en ellos. Recuerden Isaías 60. La gloria no va a caer, pero sobre ti amanecerá. Él mostró la gloria que había en Cristo levantarse y cubrirlo. Resplandeció como el sol. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Así que dijo, hacéis bien en prestar atención a esta palabra. Aferraos a ella hasta que raye el alba y la estrella de la mañana salga en vuestro corazón. Eso no es el milenio, es ahora cuando las tinieblas cubren la tierra. Salid de en medio de ellos y apartaos. No toquéis lo inmundo.
y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Caminaré entre vosotros. Tenemos que dejar atrás las concesiones, la mezcla y la falta de entrega. Quiero centrarme en esta parte. Si hacéis estas cosas, nunca tropezaréis. Aquí hay otro versículo. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Si Dios es capaz de guardarme sin caída, quiero descubrir cómo. Está justo en 2 de Pedro. Sean diligente. Añadid a vuestra fe virtud, conocimiento. Leed la Biblia, dominio propio. Orad, buscadlo, id tras ello. Y él dijo, si hacéis estas cosas, la gracia de Dios. No somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Nosotros damos los pasos y Dios hace el trabajo por dentro. Pero si hacemos lo que Dios dijo, su gracia nos llevará a un lugar donde estaremos establecidos en Él. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que la parte que quiero destacar es que si haces estas cosas, nunca tropezarás. Ayer compartí 1 de Juan 2, 9 al 10. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, si no sabe a dónde va. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Ahora piensa en eso. Piensa en cualquier cosa en la que alguien haya tropezado. En nuestras palabras, el chisme, la lujuria, la codicia, la deshonestidad, la falta de perdón completa el espacio en blanco. La raíz de todo es que no estamos caminando en amor. Él dijo, si amas a tu hermano, caminas en la luz. No hay motivo para tropezar. Así que Dios puede levantar un pueblo en los últimos días que no tropiece. ¿Están seguros en Cristo? No me refiero solo a nuestra identidad y nuestra justicia legal, sino a una justicia plena en la que caminamos. Sigue siendo la gracia de Dios al 100%. De eso quiero hablar esta mañana. Quiero hablar de algunos pasajes de las Escrituras que creo que se han pasado por alto y que debemos volver a examinar. Respira hondo y déjame continuar un rato antes de desconectarme. ¿De acuerdo? En Mateo 5:48, Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por supuesto, siempre leía aquello y pensaba, de acuerdo, esto implica simplemente esforzarme al máximo, porque es imposible que yo llegue a hacerlo. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Bien. Luego, Pablo escribe a los Corintios al final de 1 de Corintios. Me confundo entre la primera y la segunda. Él dijo, sed perfectos. Hay muchos pasajes bíblicos sobre ser perfectos. ¿Realmente Dios nos llama a ser perfectos? No se asusten. Les daré una definición bíblica de lo que es la perfección. No es la perfección absoluta. Esa solo le pertenece a Dios. Me gusta la definición de perfección de John Wesley. Él dijo que la perfección es cuando cada movimiento del corazón brota del amor. John Wesley la vivió y la enseñó. Dijo, pueden llamarla como quieran, pero yo la llamo perfección cristiana. Dijo que eso no significa que nunca cometamos errores de juicio. Para eso tendrías que ser omnisciente y solo Dios es omnisciente. Pero los cristianos pueden permanecer en los frutos del Espíritu. Los cristianos pueden permanecer en el amor. Sé que nos han enseñado que hay 9 frutos del Espíritu, y los hay, pero en realidad hay un solo fruto y es el amor. Si tuviera una naranja en la mano, podría usar 9 palabras diferentes para describirla, pero es un solo fruto. Puedo decir que es naranja, que es redonda, que es jugosa, que es dulce, pero sigue siendo un solo fruto.
Aquí está el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Busqué la palabra paciencia en griego y significa paciencia. Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. ¿Sabes lo que significa mansedumbre? Aceptación y sumisión a la voluntad de Dios sin resistencia. Ese es un fruto del Espíritu. Mansedumbre y dominio propio. Hay muchas escrituras que nos enseñan que la gracia en el Evangelio de Jesucristo no solo nos justifica, sino que nos santifica. No debemos tenerle miedo a la santificación ni pensar, no puedo, es demasiado elevado, nunca llegaré allí. Cuando pensamos así es porque estamos mirando nuestra propia capacidad. Pero cuando fijamos nuestra mirada en Cristo, es Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Yo soy hechura suya. Por eso quiero hablar sobre la perfección cristiana. Hace unos días le comentaba a Bobby que hay un libro que realmente ha tenido un gran impacto en mi vida, escrito por John Wesley, titulado La perfección cristiana. Pero incluso antes de ese libro, durante años, Dios había estado sembrando semillas en mi corazón, en mi propia búsqueda personal de la santidad, en mi propia búsqueda personal de la unión con Cristo. El Señor empezó a iluminarme versículos que simplemente me impactaban. Yo decía, eso no se está enseñando hoy en día. Eso no se está enseñando. Como Bobby citó Hebreos 13, 20 y 21, el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesús, gran pastor de las ovejas, por su pacto eterno, os capacite para cumplir su voluntad, obrando en vosotros lo que le agrada por Jesucristo. A Él sea la gloria siempre. Recuerdo que cuando lo leí por primera vez pensé, Señor, quiero esto, lo necesito, porque descubrí que por mucho que lo intentara, no podía hacerlo. Necesito a alguien que salve mi alma. La justificación es la salvación del castigo del pecado. La salvación del alma es la liberación del poder del pecado. Eso es lo que necesitamos para ser portadores de la gloria. Así que hablaremos de ello. La intención original del Evangelio apostólico era llevar a todos los creyentes a la plena madurez en Cristo en esta vida. De acuerdo, lo intentaré por aquí. La intención original del Evangelio, la carga del corazón de Pablo, era llevar a todos los creyentes a la plena madurez en Cristo en esta vida. Él dijo en Colosenses 1:28, a Él proclamamos. Muchos de nuestros mensajes no tratan sobre Él. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres. Fíjense cuántas veces dice, a todo hombre. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hay diferentes palabras para perfecto y las mencionaré en mis notas, pero significa completo, sin que falte nada, plena madurez, llevado a su fin previsto. Una definición de perfección completo es como esta. Si tienes un rompecabezas de 1000 piezas y hay 999 allí, no está completo. Pero cuando pones la última pieza en el lugar correcto, dices, es perfecto. Por lo tanto, perfecto significa todo el fruto del Espíritu, sin que absolutamente nada de ello nos falte. ¿De acuerdo? Dices, oh, pero soy débil. Eso es mirarme a mí. Eso es lo que hicieron los israelitas cuando se suponía que debían entrar en la tierra prometida. Dijeron, no podemos, son gigantes. De todos modos, me estoy adelantando. Todo hombre perfecto. ¿Qué hay de Efesios 4? Dios nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar o capacitar, dependiendo de la traducción, a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que crezcamos en todas las cosas en Él. Quiero hacerles una pregunta. Si los cristianos crecen hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cuánto pecado queda? ¿Cuánta lujuria? ¿Cuánto amor al dinero? ¿Cuánto orgullo? ¿De acuerdo? Y si alguien crece en todo hacia aquel que es la cabeza, ¿cuánta corrupción queda entonces? Cristo se entregó por nosotros, amó a la iglesia, se entregó por nosotros, no solo para llevarnos al cielo, sino para lavarnos y santificarnos y presentarnos ante sí mismo. Gloriosos, santos, sin mancha, sin arruga, sin defecto alguno. ¿Es esa la verdad? Diga la verdad, pastor. Entonces, ¿nos llamó Dios a la perfección cristiana? Una vez más, eso no significa que nunca cometamos un error de juicio. Significa que cada movimiento de nuestro corazón brota del amor. Tengo un libro en mi oficina titulado A su semejanza o algo así. Es un libro sobre la vida de John Wesley. Tengo varios libros suyos y por lo que he leído, creo que John Wesley vivió una vida de décadas de permanencia en Cristo. ¿Podemos permanecer en Cristo y no volver a la carne? Por supuesto que podemos, porque somos hechura suya. Y entramos no por nuestra capacidad, ni por la confianza en mi determinación, ni por mi fuerza de voluntad, sino por la fe en las promesas de Dios. Aquí hay otra. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ese es el propósito de Dios. Él nos escogió para ser santos sin mancha en amor, no solo legalmente justos, sino con Dios obrando esa justicia en nosotros. ¿Verdad? Habiéndonos predestinado. ¿Hablé ayer sobre la adopción? Sí, bien. Él dijo, habiéndonos predestinado para ser adoptados. La palabra es huiotesia. Significa ser posicionado como un hijo plenamente maduro. El plan predestinado de Dios para cada creyente es su gracia para llevarnos a la plena estatura de Cristo. Eso significa el carácter y la naturaleza de Jesús. Los cristianos deben crecer hasta la perfección. La perfección cristiana significa que estamos permaneciendo en Cristo. Podemos permanecer en Cristo. Jesús dio un mandamiento en Juan 15, permaneced en mí. ¿Acaso dijo, permaneced en mí, aunque sé que no podéis? Él dijo, permaneced en mí. Eso significa que Él nos da la gracia para hacerlo. Es un proceso en el que crecemos. No sucede el martes por la mañana, pero Él lo dijo, así que pongámonos manos a la obra. ¿Verdad? Ahora fíjense, la perfección cristiana significa que permanecemos en Cristo. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. La perfección cristiana significa que estamos llenos de todo el fruto del Espíritu. Se nos dice que todos los frutos del Espíritu son por Jesucristo para la alabanza y gloria de Dios. Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Eso no significa que la gracia sea una licencia para pecar, sino el poder para ser liberado de él. Así que no tiene dominio sobre ti. Primera de Juan 2:5. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Acaso Juan escribió, el que guarda su palabra, el amor de Dios será perfeccionado en ti? Pero tú no puedes ser perfecto, ¿no puedes hacerlo? ¿Acaso Juan dijo, el amor perfecto echa fuera todo temor, pero tú no puedes hacerlo? Tengo estas dos palabras griegas traducidas como perfecto. Por lo tanto, sed perfecto, teleios,
como vuestro Padre que está en los cielos. Eso significa no carecer de nada necesario para la plenitud, perfecto, completamente desarrollado, que ha alcanzado su plenitud y maduro. Hay dos tipos de perfección. Digamos que fuiste a ver a un agricultor de cítricos que cultiva naranjas y tiene 100 acres de árboles. De niño teníamos árboles de cítricos en casa. Teníamos toronjas, limones, naranjas. Todo empezaba con un brote de flor de azahar. Te diré una cosa, no hay nada como el olor de las flores de azahar. ¿Alguna vez has pasado por un huerto de naranjos cuando están todos en flor? Es como el cielo. Después de que la flor se cae, queda un fruto pequeño, diminuto, duro, verde y amargo. ¿Verdad? Si intentas comerlo es amargo. Pero adivina qué. Cuando el fruto pequeño está ahí, si un amigo del granjero pasa y le pregunta, ¿cómo van tus naranjas? Él respondería, están perfectas. Están justo donde deben estar en este momento. Por lo tanto, el primer tipo de perfección es la entrega total del corazón. Dios dijo en 2 de Crónicas 16:9, los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder, un favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Esa palabra perfecto significa entregarse completamente a Él. Otra perfección es la plena madurez, pero todos podemos alcanzar la perfección hoy mismo a través de una entrega total. Vamos, alguien. No significa, oh, no lo soy del todo. Todavía tengo defectos, no soy perfecto. Si nos encontramos justo donde nos corresponde estar en nuestra trayectoria, con una entrega total, Dios dice, eres perfecto. Por ahora, ¿verdad? 6 meses después, vuelve y sigue verde y duro. No estará contento. Pero no importa en qué etapa de crecimiento nos encontremos. No estoy diciendo, ya he llegado a la meta, pero sé que estoy en sus manos, soy hechura suya, su palabra está obrando en mí y sé que Él va a terminar lo que comenzó hasta el día de Jesucristo. ¿De acuerdo? Así que el primer tipo de perfección es la entrega total del corazón. Lo primero que todos debemos asegurarnos es, como escribió Pedro en 2 de Pedro, con toda diligencia. Diligencia significa fiel, enfocado, ferviente. Si tenemos un corazón entregado por completo, no importa en qué punto del camino estemos, Dios te ve y sonríe. ¿Cómo está mi hija? Es perfecta. ¿Cómo está mi hijo? Es perfecto. A medida que crecemos hacia la perfección, el otro tipo de perfección es crecer hasta alcanzar la plena madurez. Vamos, esa es una buena palabra. La otra es catartizó, hacer que uno sea lo que debe ser. 2 de Crónicas 16:9, versión LBLA. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Todos podemos hacer eso. Ahora bien, ¿está el mandamiento de ser perfectos en la Biblia? Leí Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una vez más, eso no significa que nunca cometamos un error de juicio. Significa que por la gracia de Dios aprendemos a conocer, a permanecer y a manifestar al Señor. Todos podemos hacer eso por la gracia de Dios. Ahora bien, hay una condición para crecer. No está en mis notas, así que tengo que volver atrás. Efesios, Filipenses, Colosenses. Fíjense en esto. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Por qué lo hizo? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis firmes en la fe. Él no dijo,
si es que podéis hacerlo realidad por vosotros mismos. Somos hechura suya. Ahora, que el Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, Él también lo hará. Hemos fe aprendido para corduras, fe para casas, fe para el dinero, fe para esto y fe para aquello. Necesitamos tener fe para permanecer en Cristo. Necesitamos tener fe para ser llevados a la madurez total. Él dijo, así que Dios os presentará santos, sin mancha e irreprensibles, si permanecéis en la fe, fundados, firmes, y no os apartáis de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Nos lo dice un par de versículos más adelante. Cristo está en vosotros, la esperanza de gloria. Así que está diciendo, no os apartéis de esto. Yo soy su posesión adquirida. Mi herencia en Cristo no es solo ser justificado, sino ser transformado por la gracia de Dios. Si Dios dijo, yo haré esto, yo te presentaré. Yo te perfeccionaré. Yo te haré irreprensible. Yo te haré santo y te presentaré ante mí mismo. Si es que no te apartas, mantente en la fe y no te dejes mover de la esperanza de que Cristo está en ti. Él lo hará. Necesitamos edificar la fe en los últimos días para que la gente diga, de acuerdo, lo creo. Es exactamente como los israelitas, entrando en la tierra prometida. Si lees Hebreos 3 y 4, queda muy claro que Josué, llevándolos al descanso en la tierra prometida, era un tipo y una sombra de nosotros entrando en unión con Cristo. Cuando estamos en unión con Él, tenemos descanso por todas partes. La lujuria sometida, el amor al dinero sometido, el orgullo sometido, crucificados. Todos nuestros enemigos, nuestra propia carne, nuestro ego, nuestra ambición egoísta, todos ellos están crucificados. Todos ellos están sometidos. Esas son las diferentes ciudades. La tierra prometida es un tipo de nosotros permaneciendo en Cristo. Fíjense bien, Él dijo, os llevaré a una tierra buena. Fluye con arroyos. Hay viñedos que no plantasteis. Hay todos los frutos del Espíritu. Hay casas que no construisteis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Eso no es solo el cielo, son moradas actuales. Él dijo, las colinas están hechas de hierro y de ellas extraeréis cobre. Hay riqueza. Y luego dijo, yo te daré esto. Yo iré delante de ti. Expulsaré a tus enemigos, pero no todos a la vez. Será esta ciudad, luego aquella ciudad. Así que Dios te dará la victoria sobre los cigarrillos, la victoria sobre la comida, la victoria sobre los chismes, la victoria sobre el egoísmo, la victoria sobre la irritabilidad. Una por una te dará la tierra hasta que estés en reposo. Estoy en el descanso. Mis enemigos están derrotados porque fuimos creados para permanecer en Cristo. Nadie tiene reposo hasta que camina en amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la tierra prometida. Ahora bien, de la misma manera que en los días de Josué, no sé cuántos israelitas habían en el desierto. Algunos dicen que 500,000, 1,000,000, 1,500,000. Vamos a quedarnos en un término medio y decir que 1,000,000. De acuerdo, cualquier número es grande. De entre toda esa gente, Dios envió a 12 espías. Recuerden que Dios dijo, yo les daré la tierra. Dios dice, que el Dios de paz os santifique por completo y vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Fiel es quien os llama y lo hará. En Filipenses 1:6, quien empezó la obra la completará para el día de Cristo. Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en ti. Es Hebreos 13:20 y 21. Son todas las promesas de Dios. Eres su obra, creado en Cristo para buenas obras que Dios preparó para que las sigas. Dios les dio todas las promesas.
Yo los llevaré a esa tierra. Es una buena tierra. Dios dice que es tan maravilloso permanecer en Cristo. Fuiste creado para eso, no para amar al mundo, ser carnal, ser inconstante o recibir unción y luego volver a la carne, recibir más unción el domingo. Oh, eso estuvo bien. Volver a la carne. Ser derrotado por tus enemigos todo el tiempo. Arriba y abajo, dentro y fuera. ¿No tienes audacia para testificar porque no permaneces en Cristo? No puedes sanar a nadie porque no permaneces en Cristo. No puedes expulsar demonios porque no permaneces en Cristo. Sabes que estás llamado a eso, pero no estás caminando en ello porque no tienes la victoria, porque te han enseñado un evangelio falso. Eso es un parche de gracia mientras vives carnalmente. Eso es un evangelio falso. La verdadera gracia te libera para caminar en tu identidad. Dios dijo, te llevaré a esta tierra prometida, te la daré, expulsaré a tus enemigos. No hay debilidad en nuestras vidas que la gracia de Dios no pueda derrotar. Así que Dios envió a 12 espías, todos regresaron, 10 de ellos tenían un... Escucha, no es humildad decir, no creo que pueda llegar a ser perfecto. Eso no es humildad, es un informe malicioso. Es un corazón malo de incredulidad. Puede que no hayas intentado hacer el mal intencionadamente, pero te han enseñado el mal. Entraron y dijeron, es una buena tierra. Sí, hay uvas. Es impresionante los arroyos, pero los gigantes son grandes y nosotros somos como saltamontes. No podemos hacerlo. Eso es como decir, ¿perfecto? ¿Permanecer en Cristo? No sabes lo gruñón que soy. Todavía no puedo superar mi adicción a las galletas. ¿Saben algo? La adicción a la heroína y a las galletas, no hay diferencia. Una es socialmente aceptable y la otra no. Ambas son sustitutos de permanecer en Cristo. Dicen, no puedo superar esto ni aquello, ni controlar mi lengua. Dijeron que la tierra es increíble. Nos encanta la idea de permanecer en Cristo todo el tiempo, pero no podemos hacerlo. Mis debilidades son demasiado grandes. La atracción del mundo es demasiado fuerte. Las concupiscencias en mí son demasiado grandes. Simplemente voy a creer que soy salvo por gracia. ¿Y adivinen qué? Todos los que creyeron así murieron en el desierto. Pero Josué y Caleb dijeron, avancemos, somos capaces. Dios está con nosotros. Ellos dijeron, esos gigantes serán pan para nosotros. Hoy ocurre lo mismo. Más de 10 de cada 12 predicadores enseñan al cuerpo que nadie puede llegar a ser perfecto. La gracia de Dios cubre el pasado, el presente y el futuro. Todos están cubiertos. Solo asegúrense de traer su diezmo cada semana. Diga la verdad, pastor. Señor, perdóname, ayúdame a volver al amor. Hoy en día es lo mismo. La gente dice, wow, no podemos hacer eso. No podemos caminar como lo hace Bobby. No podemos caminar como esos hombres de Dios que permanecen en Él. No podemos hacer eso, es demasiado. Tenemos que arrepentirnos. Se llamaba un corazón malo de incredulidad. El versículo que Bobby citó, Hebreos 13, 20 y 21, resulta ser uno de mis versículos favoritos. Bobby, creo que fue hace unos 15 años o más cuando citaste ese versículo y me llegó al corazón. Quiero decirles algo. Hay gente que me ha dicho, ¿de qué hablo, Bobby? Solo dijo, te diré una cosa si escuchas, porque cada persona tiene un don diferente. Estoy preparando una enseñanza temática. Él es un profeta que está lanzando gemas. Y si la recibes, una sola palabra cambiará tu vida. Me ha pasado muchas veces cuando Bobby ha estado aquí. Estoy escuchando. Siempre tomo notas. Tengo mi computadora o mi lápiz. Y recuerdo haber oído hace años Hebreos 13:20. Y pensé, yo necesito esto. Empecé a estudiarlo y a orar al respecto. Y esto es lo que quiero decir al respecto.
Todo el libro de Hebreos es un contraste entre la superioridad de Cristo, su sacrificio, su preciosa sangre, su ministerio sacerdotal y la inferioridad de los ángeles. La superioridad de Cristo sobre ¿a cuál de los ángeles le dijo, tú eres mi hijo? La superioridad sobre la casa de Moisés. Dijo que Moisés fue fiel en toda su casa, pero Jesús está construyendo esta casa. Superioridad sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre la casa del Antiguo Testamento. Luego dijo, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer la sangre de toros y machos cabríos, que nunca podía quitar los pecados. Una cobertura temporal. Esos sacerdotes no vivían para siempre. Un sacerdote servía, luego moría, otro ocupaba su lugar y los sacrificios continuaban año tras año. Así que dijo que todo el propósito del libro, mientras escribe Hebreos, dice que bajo la antigua ley, bajo la ley, nadie podía ser perfeccionado. En segundo lugar, la ley no perfeccionó la conciencia de ninguna persona. Y todo el tiempo está diciendo, pero nosotros. Luego dice, Cristo entró una vez por todas y se sentó. Está hecho. Su sangre limpia nuestra conciencia. Él vive para siempre para interceder por nosotros a la diestra de Dios. Así que su superioridad. Incluso en medio de Hebreos, en el capítulo 6, dijo, no volvamos a sentar las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Avancemos hacia la perfección. Ahí está la carga apostólica. Aquí están las oraciones apostólicas de Pablo. Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta que Cristo se forme en ustedes. Para presentar a todo hombre completo, a la plena estatura de Cristo. Así que al comparar la superioridad de Cristo, su sacrificio, su sangre y su ministerio sacerdotal, está diciendo que no podían ser perfeccionados bajo el antiguo. No podía serlo, pero él dijo, avancemos hacia la perfección. Luego resumo todo el libro de Hebreos. Al final del libro dice, ahora el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos. Solo estoy rascando la superficie. Quiero ir más allá, pero solo me quedan unos minutos. Dios promete hacernos perfectos. Cuando el Señor se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, le dijo, levántate. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Te libraré del pueblo judío y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Escucha su encargo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas hacia la resplandeciente luz de la verdad y del dominio de Satanás hacia el reino de Dios, para que reciban, observa con atención estos dos dones. Primero, el perdón de los pecados, es decir, la justificación, y la herencia entre los santificados por la fe que es en mí. La santificación es por gracia mediante la fe en Cristo. Pero esa fe no es una fe muerta. Es una fe que cree en su palabra, la guarda en nuestro corazón y la pone en práctica. A medida que la ponemos en práctica, Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Intentaré terminar con esto. Es por la fe. ¿Por qué Josué y Caleb caminaron hacia la tierra prometida? Porque creyeron, dijeron, Dios está con nosotros. Él matará a los gigantes. Él nos dará la tierra. Por lo tanto, comenzaron a caminar hacia ella. A los que dijeron, imposible, nunca podré ser perfecto, no puedo ser tan santo.
No puedo vencer mis debilidades. No puedo vencer mis pecados. Así que ellos se quedaron allí. Dice que por incredulidad desobedecieron al no entrar. Así que es la fe. Pero la fe nos lleva adentro. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Si Dios me reconcilió con Jesucristo mientras yo me rebelaba, ¿cuánto más me salvará ahora que soy suyo? Cuando no lo buscaba, cuando huía de Él, Él nos detuvo y nos salvó. Ahora, ¿cuánto más? Eso es lo que dice. ¿Cuánto más seremos salvos? No está hablando de la justificación, es la santificación, la salvación del alma. De hecho, al final de Hebreos dijo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que por la fe y la paciencia heredamos las promesas, ¿verdad? Dijo, pero continuamos en la fe. ¿Para qué? La salvación del alma. Eso no significa ir al cielo, significa transformación. Creemos en la salvación del alma. Alabemos y demos gracias a Dios por todas sus bendiciones. ¿Te gustaría repetir estas palabras conmigo? Amado Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por haberme llamado y sacado de las profundas tinieblas a la maravillosa luz de Jesús. Soy tuyo. Pagaste por mí. Me reconciliaste. Tú eres el alfarero. Yo soy el barro. Soy tu obra. Me estás llevando a la plenitud de Cristo. He sido predestinado para esto, a la huiotesia, a crecer hasta alcanzar la estatura completa de Cristo. Tú lo has propuesto, tú lo has determinado. Yo solo estoy de acuerdo contigo. Digo, sí, Señor, haz tu voluntad en mí. Deja que tu fuego santificador arda en mí. Deja que tu gracia purificadora crezca en mí. Señor, dame la gracia para añadir a mi fe virtud con toda diligencia y conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Señor, tú has trazado los pasos hacia la tierra prometida. Si los sigo, tú me llevarás hasta allí. Es 100% tu gracia infinita, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas creadas, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Lléname, mi amado Señor, con tu inmenso amor. Lléname profundamente con la mente de Cristo Jesús. Hazme ver el mundo entero tal como tú lo ves. Hazme ver a todas las personas con tus ojos de compasión, reconociendo tu presencia en cada ser, como tú las ves. Llena mi corazón con tu amor, Señor, para ver a los demás como tú los ves. Vive en mí, vive a través de mí. Aquí estoy. Santifícame por completo, espíritu, alma y cuerpo. Poséeme. Mi mente, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, mi corazón, mi cuerpo, soy tuyo. Tómame, Señor. Déjame ser tu expresión en la tierra. Y Dios, por todo lo bueno te doy toda la gloria. En el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo con eso, di amén. Vamos, alabadle.